La Biblia nos enseña en Cantares capítulo 8, verso 7, que si un hombre diese su vida por amor, ciertamente sería menospreciado. ¿Qué dice Cantares? No vamos a inventar aquí, amén. Vamos a la palabra de Dios. Capítulo 8, el verso 7 dice así: el verso 6: ponme como un sello sobre tu corazón. Este es el poder del amor. Como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duro como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Ponga atención. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Repita conmigo el texto. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor. De cierto, lo menospreciarían si vende todo por ese amor. ¿Quién es ese? ¿Quién fue ese que dejó todo por amor a su creación? ¿Cómo se llama ese que dijo: yo iré por ellos gratuitamente? Jesucristo dio su vida por amor a nosotros. Y esto es lo que dice el texto: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿Cuál mundo? El cosmos, el planeta Tierra, los seres humanos, para que todo aquel que en Él crea, para que ¿quién? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, el verdadero Hijo, el unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se imagina usted dar al Hijo? Es una pregunta que hacemos todos. El primero, el primogénito, ese que rompe por primera vez el útero de la madre, y que en el parto gime con dolores. El primero. El primero es una cosa extraordinaria, ¿sí o no? Aló, madres. El primer hijo es un deseo, un anhelo maravilloso. ¿Cuántos lo entregarían por amor a otro? ¿Cuántos lo sacrificarían por amor a otro? ¿Quién de ustedes sacrificaría a su hijo por amor a otro? En cierta ocasión estaba un hombre que estaba a punto de ser condenado por cadena perpetua, pero en la cárcel se sintió mal, con dolores en la espalda, y los doctores le dijeron que tenía un riñón ya completamente para quitarlo. A lo que este hombre le empezó a faltar el oxígeno, le empezó a faltar el aire, le empezó a provocar que la piel se le pusiera blanca, porque empezó a tener baja de hierro. Y llegó una niña y le dice la niña: ¿qué haces tú ahí? Y le dice el hombre sarcásticamente: cumpliendo mi condena. Y le dice la niña: ¿acaso estás enfermo? Sí, le dice el hombre, el reo. Y le dice la niña: ¿qué tienes? Y le dice el hombre: tengo un riñón que me lo van a quitar. Y le dice la niña: mira qué curioso, porque yo vengo a donar uno. La niña fue operada
y falleció. Porque la operación fue delicada y el preso vive. ¿Qué pensarán esos padres? ¿Cuántos de ustedes sacrificarían a sus hijos por amor a una persona que ha hecho más que daño? Nadie, ninguno de nosotros. No pasa en mi mente. Pero viene Jesucristo por amor a todos nosotros, los hombres malvados, y da a su único y hermoso Hijo, Jesucristo. ¿Acaso no lo ha dado todo? Le pregunto. Respóndame. ¿Qué dio Dios Padre en ese sentido? ¿Lo dio todo o solo dio una parte? Ese es el mensaje el día de hoy. El ministerio de dar. Nosotros somos llamados a ser imitadores de Jesucristo, a llegar a la estatura del varón perfecto, dice Efesios capítulo 4:13. Habiendo sido el Señor primicias para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cristo primero y luego nosotros. Amén. Nosotros también debemos de anhelar lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Si usted se llena la boca diciendo yo soy imitador de Cristo, pues tiene que imitarlo como Cristo fue, en todos los sentidos. Él se entregó como tal por amor a todos sus hijos. Una cosa muy curiosa es que la palabra reshit tiene que ver con primicia, que significa lo primero, el primer lugar. ¿Y qué es lo primero que usted guarda entre semanas para que el primer día de la semana se lo traiga al Señor? Autoevaluémonos ahora mismo, examinémonos. ¿Qué es lo que usted empieza a guardar entre semana para dárselo al Señor? Vino lunes, ¿qué guardó? ¿Qué le ofreció? ¿Qué le dio? Le pregunto, ¿cuántas horas oró? ¿Cuánto tiempo leyó? ¿A cuántos prójimos bendijo? ¿A cuántas personas perdonó? ¿A cuántas personas amó? ¿A cuánta familia ayudó? Y si no lo hizo, le pregunto ahora a Dios, ¿a cuántos de estos has ayudado? ¿Con cuántos de estos fuiste generoso? ¿A cuántos de estos has perdonado? ¿A quién de los que están aquí has amado? Y seguramente Él diría, lo he dado todo por ellos, todo mi tiempo. He sido omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiente con ellos. No les ha faltado nada. Los he cubierto en todo. He estado en todo. Estuve con unos en España y con su familia en otro país. Estuve con ellos para que no les faltara el alimento en su casa, para que tuvieran que beber, para que tuvieran abrigo para el frío, para que tuvieran calor en medio del frío, para que tuvieran sombra en medio del calor. Estuve con ellos, no le faltó nada. Le pregunto, ¿comió esta semana? ¿Sí? ¿Bebió? ¿Se hidrató? ¿Sí? ¿Salió a trabajar? ¿Ganó? ¿Acaso no ha sido Dios generoso? Primer lugar, el primer fruto significa primicia. Cada cosa que yo vaya poniendo en primer lugar se llama orden para Dios. Muchos nos llenamos la boca de decir el orden de Dios. El orden de Dios empieza por mi vida, mi tiempo que voy a administrar, el tiempo que voy a pasar con mi familia, el tiempo que voy a dedicar estudiando, analizando, escudriñando la palabra, orando con Dios Padre, hablando con el Hijo y indagando del Espíritu Santo. El tiempo que dedico adorando al Señor, sirviendo en mi casa. Todo eso tiene que ver con el ministerio ¿de qué? ¿De qué estamos hablando, hermano? De dar. Respóndame, que si no, vuelvo a empezar desde cero la lectura. A su nombre.
Hablemos de algo que es controversial hoy en día, el diezmo. Vamos a Levítico capítulo 27. ¿Cuántos dan sus diezmos en la iglesia? Uy, solo 4. ¿Cuántos dan sus diezmos en la iglesia? Ay, los agarra el Señor, pero tremendo, ¿verdad? Cuando le hacen esas preguntas. Levíticos capítulo 27, perdón. Sí, 27. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. ¿Qué dice el prefacio? ¿Qué dice el prefacio, hermanos? Cosas consagradas a Dios. Veamos lo que hacía Dios con los que estaban bajo la ley en el Antiguo Testamento. Vámonos al verso 30, por favor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada ¿a quién? Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá ¿qué? ¿Qué va a añadir? De su precio por ello. O sea que si vale 10, ahora va a valer 15. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o es malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como lo que se dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán rescatar. Todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasó bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Era una ley, era exigido para los judíos. Amén. No mirará si es bueno o es malo, le decía el Señor a los judíos. Ni lo cambiará, no lo va a cambiar. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Supongamos que usted recibió un pollo que tiene la pata quebrada y va donde el dueño le dice, cámbiame este pollo, y le da un pollo nuevo con patas nuevas. Y entonces el Señor dice, tanto el quebrado como el nuevo es del Señor. Es la ley. Así era antes. Cuando nosotros vamos a todo lo que es el Pentateuco, esta es una ley, es una orden para Israel. Pero una de las cosas muy interesantes es Abraham, porque era judío. Abraham, ¿qué era? Era gentil. Y dice la palabra que después que viene de la batalla de los sodomitas y de los gomorras, dice que tomó botín. ¿Qué tomó? El botín, todo lo que es el oro, la plata y todo lo que era grano. Y dice que de todo lo que tomó, lo diezmó ¿a quién? Al sacerdote, ¿quién? Melquisedec. ¿Qué hizo? Lo diezmó. ¿Qué lo hizo? Lo diezmó todo. ¿Por qué? Porque dijo, ciertamente yo no tomaré nada de mis enemigos, para que luego no digan que yo vivo por ellos. El Señor le dice a Israel, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. A Israel, Malaquías capítulo 3:7. Vamos allá. Malaquías está antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver la demanda que le pone Dios a Israel. El verso 6, ¿qué dice el prefacio? El pago de los diezmos, dice sí, porque yo Jehová no cambio. ¿Quién dice que no cambia? Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Por esto, hijos de Jacob, Israel,
¿no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres? Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y dice el texto: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y viene la pregunta del Rey de Reyes y Señor de Señores: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, ¿quién? La nación, ¿cuál? ¿Cuál la nación? ¿Cuál toda la nación? No dice las naciones. ¿Cuál nación es esa? Israel. La nación de Israel, toda la nación de Israel. Me habéis robado, Israel. Traed los diezmos al alfolí, le dice el Señor a Israel, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, Israel, en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, Israel. Y reprenderé también por vosotros al devorador, Israel, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién? A Israel. A Israel. Ahí termina el texto, porque hay un punto y aparte. No es a la iglesia, porque este texto se usa mucho para manipular a la iglesia. El texto es para Israel. Ya leímos Levítico y podemos leer Génesis y Éxodo, y vemos que en todo el Antiguo Testamento Dios reprende a Israel, porque se apartaron también como nosotros. Así como cuando nosotros tenemos mucho, abandonamos el Señor, y si tenemos poco, nos quejamos con Dios. Por eso hay veces que usted tiene lo justito y usted dice: ¿por qué no soy millonario? Porque abandonarás a Dios. Porque si te da todo, nunca vuelves. Aleluya. Y dice el texto: la nación toda, no dice las naciones, dice la nación toda. Me habéis robado. Me habéis robado. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados israelitas, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A su nombre. En el Antiguo Testamento había una ley bastante dura, hermano, que los israelitas tenían que dar muchos diezmos. Le voy a explicar cuáles. Uno de ellos en el Antiguo Testamento es el 10% para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? No. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran una tribu, pero ¿qué representaban en el tabernáculo de Moisés? ¿Qué hacían ellos? Trabajaban a la par de los sacerdotes, eran colaboradores en el templo. Ellos tenían que tener en orden el fuego, el altar. Tenían, cuando venían todo ese montón de animalitos a ser sacrificados, ellos tenían que valorar si la carne o el animalito estaba bien cortado, bien degollado, estaba la sangre bien sacada de su cuerpo, si no eran animales rumiantes o tenían pezuñas, porque eso era abominación al Señor. Ahora no, ahora comemos vacas, por allá comen culebras, por otro sitio comen sapos, y les da igual. Amén. Pero en ese tiempo no podía, porque era abominación al Señor, a su nombre. Y el otro 10% era para el uso del templo. Ahí estaba la administración también. ¿Y quiénes administraban este dinero? Los levitas. ¿El 10% de qué? De todo. ¿Dónde cree usted que metían el grano? ¿Dónde los metían? Todo lo que era maíz, arroz, cebada, todo lo que era grano, trigo. ¿Dónde lo metían? Ahí. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llama usted a eso? El alfolí. El alfolí en el tiempo era como un silo.
Y era un sitio para almacenar granos. En nuestros países creo que hacen barriles, o no sé qué hacen, o en sacos. Pero en aquel tiempo eran silos, quizás construidos por ladrillos o por piedra, pero ahí almacenaban todo el grano, para que cuando vinieran los días secos, ellos tuvieran que comer. Si usted lo encuentra, lo va a encontrar en Josué, cuando viene el tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas. De ahí donde viene también la historia. Ahí vienen los silos. Es un tema que se viene usando antiguamente. Hoy nosotros usamos las canastitas. Y otros utilizarán, ¿cómo le llaman a eso? Que tiene un palo y un colador. Plumero, ofrendero. Bueno, no sé cómo se llama. La cosa es que es un recogedor de ofrenda. Nosotros tenemos las canastitas, pero en otras iglesias habrán pasando por ahí. Amén. Pero todos le llaman alfolí. Y el otro 3% era para las fiestas. ¿Qué fiesta? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Purín, la fiesta del Cordero, la fiesta de ¿qué? Muchas fiestas habían. Amén. Y ahí se utilizaba el otro 3%. Y había otro diezmo. ¿Cuál era el otro diezmo? Los impuestos que tenían que pagarle a los gobernantes. Y eso lo vemos en el tiempo de Jesús y más antes también. Amén. Entonces ellos diezmaban de muchas formas. Yo creo que usted al final obligadamente también lo hace. Aquí en la iglesia se ponen bravos cuando uno les dice no vas a ser obligado, pero el 21% lo tiene que dar a la fuerza, sí o sí. Si no, luego viene la seguridad social y le dice eres deudor, y si no pagas te ponemos en la lista de morosos. Ahí no reclama, ¿verdad? Ahí si no les dice malos, ladrones. Hay cosas que son de lógica, hermano. Y en tal caso lo que quiero dar a entender es que Dios no está obligando al creyente. Pero en parte Israel es el ejemplo para nosotros, porque nosotros somos ese Israel espiritual y somos imitadores de Jesucristo. Jesucristo también fue primicia para nosotros y también fue un hombre que ofrendó y diezmó su vida, puso en primer lugar todo lo que tenía. Por eso era un siervo humilde, un hombre sencillo, no era de ganancias deshonestas, no se gloriaba de sus vestimentas. ¿Qué tiene que ver entonces la palabra? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué nos está enseñando la palabra con respecto a este texto? Que Dios, cuando ve que sus hijos se vuelven y se arrepienten de sus errores, también Él vuelve a retribuir todo aquello que se le fue quitado por el pecado. Cuando el Señor le decía a los que estaban enfermos, quiero que sea sano, ¿qué se restituía en ese momento? Salud emocional, salud mental, salud física, salud social, salud familiar. Hay bendición porque ya es una persona que trabaja, que puede ir al supermercado, se pasea por el pueblo, ya está limpio. A su nombre. Pues Dios quiere que este pueblo también se entregue en totalidad para el Señor. Cuando escucho a los fariseos decir que nosotros somos muy torcedores de las escrituras, por decirlo así, se basan conforme a la ley. Pero cuando usted estudia la palabra gracia, ya usted no toma la semilla del aguacate. Usted coge un aguacate entero y lo ofrenda, porque esa es gracia. La gracia es todo. ¿O será que Cristo solo ofreció el brazo?
¿Será que el Señor diezmó solo el 10% de su cuerpo? Su pierna. Algunos fueron salvos por alguna pierna o un brazo del Señor. Pero la Biblia me dice, por gracia sois salvos. Y no de vosotros, no por vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la gente cuanto más obra hace, cuanto más ayuda al prójimo, cuantas más fotos se toma con la canastita repartiéndola o la bolsita de comida repartiéndola, cuanto más fotos se toma o publicando como el joven rico, lo he dado todo por amor al Señor. Piensan que están haciendo lo correcto, mas no saben que entregarse por totalidad tiene que ver mucho también con el ser discreto, con la prudencia. A Dios le encanta que la gente ofrende con esta y diezme con esta mano, pero que con esta no se den cuenta. Que lo que hace con la mano derecha no lo hagan con la izquierda. Al Señor le encanta que seamos sinceros y honestos y no seamos como los fariseos que tocan trompeta en las esquinas de la sinagoga diciendo: yo lo he dado todo como el joven rico, tengo derecho a la salvación porque ofrendo más que este, diezmo más que este, canto más que este, ayuno más que este. Dios merece respaldarme más a mí porque hago más cosas que este en la iglesia. A su nombre. Volveos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón. ¿Cuántos queremos beneficio de parte del cielo? Bendiciones que sobren y abunden. ¿Cuántos se destacan cuando vemos que el Señor se complace con lo que hace? Hermano, el dar, el servicio, el dar ayuda a una persona o ayudar a la iglesia no es más que un deber cristiano. El deber cristiano es ser imitador de Jesucristo como Él fue de su Padre. En esta iglesia no obligamos a nadie, no disciplinamos a nadie por no diezmar, pero sí tenemos que enseñarle a que usted debe de agradar primeramente a Dios, porque yo, aunque quiera, no le puedo ofrendar nada. En sus días difíciles no voy a estar, ni el móvil le voy a poder contestar, pero el Señor va a estar ahí, el Todopoderoso. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás. El Señor es tu refugio. Usted no tiene que ir a visitar magos, curanderos, sortilegios, agoreros. Usted no tiene que ir a andar buscando la raspadita o el euromillón. Usted no tiene que andar echando suerte. Usted lo que necesita es a Cristo Jesús como gobernador de su vida. Y ciertamente cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, Dios se encarga de proveernos todo a su nombre. Algunos venían descalzos, flacos, no comían, enfermos. Algunos no teníamos ni para la medicina, pero Dios proveía. ¿Y cuál es el testimonio? Dios ha proveído. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y el Señor seguirá ayudando a los que con corazón humilde vienen y obedecen su palabra. La palabra todo tiene que ver con completarlo en conjunto, la totalidad de todo. ¿Qué sería todo? ¿Qué está pidiendo Dios conforme al diezmo? Un 10% de tu tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto tiempo le demanda el Señor en el diezmo? ¿Cuánto? 2 horas 40 minutos por día. Y Él le regala 23 horas, 22 horas, 22 horas y media, ¿verdad? 21 horas y media.
Usted tiene 21 horas para todo, trabaja 8 horas laborales. Se va a llevar 1 hora al parque al niño, 1 hora para comer y 8 para dormir. Y las otras 2 horas y media para estudiar, para adorar, para venir a la iglesia, para cantarle, para hablar con Él. ¿Acaso no hay un día malo en nuestro día? ¿Acaso no hay un día de batalla? Todos los días tengo batalla yo, todos los días. Aunque no tenga en mi casa, lo tengo en el trabajo. Y si no es en la casa, en el trabajo, lo tendré con la familia. Y si no es con la familia, pues vendrán a mi mente. Y todos los días hay un momento para ir a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, quiero hablar contigo. Inclina tus oídos, atiende la palabra de tu siervo, Señor. Y le empiezo a contar: Señor, hoy mi día fue así y tengo este problema. Usted no tiene que ser bíblico para ir a orar, porque hay gente que piensa que tiene que leerse un montón de textos bíblicos para orar. Simplemente es hablar y decirle: Señor, estoy necesitado de ti. Usted no tiene que decirle: Señor, aquí vengo a cumplir con mi diezmo. Eso sería, hermano, egoísmo. Pensando que si le diezmo 2 horas al Señor, Dios me va a multiplicar mi sueldo. Lo dice Proverbios 23:17. ¿Cuántas posesiones tiene usted? ¿Cuántas casas bonitas tiene? ¿Cuánto coche, moto, tierras? ¿Qué tiene? Quizá fue por herencia, quizá fue por trabajo. Mira, hermano, cuando estaba mi papá vivo, yo le decía, porque él me decía: quiero construir un muro aquí. Y le decía: no tengo el montón de dinero, pero de 100 en 100 lo levantamos. Y yo estoy seguro que si usted ha metido así de poquito en poquito, levantó su casa, levantó su visión. ¿Acaso Dios no le ha proveído? Porque ese es un ejemplo también de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nos ha dado en todo. No tenía esposa, le dio una hermosa esposa. No tenía esposo, le dio un bello príncipe. Decía un dicho que el que se ríe solo de sus maldades se acuerda, ¿verdad? Pero le dio un rey. Le dio un varón a su lado y se siente acompañada. Y se casó y Dios le proveyó hijos y ahora tiene una familia. Qué bendición, porque los hijos de Dios disfrutamos a la familia, amamos a la familia. Los hijos son la herencia para nosotros. Ya nuestra herencia ya no tiene que ver con el materialismo, nuestros hijos. Y ya nuestra vida está completada con ellos. Pregunto, ¿acaso es mucho lo que Dios le está pidiendo? Usted paga arrendamiento, hermano. Usted paga alquiler. Tiene hipotecas. Mire, algunos tienen hasta hectáreas de café sembradas por ahí. Cosechas. Yo he visto hermanos sembrando, hermanos que sembraron en sus tierritas maíz, frijolitos. Y me mandaban fotos y las plantitas eran así, pequeñitas. Y ahora son campos enteros, hasta tienen bombas de riegos y todo. Hermano, Dios no se ha quedado corto en mostrarnos su generosidad. Dios nos ha mostrado, hermano. Y según dice Marcos capítulo 10, 21, que el Señor nos ha dado todo en todo. El fruto de su trabajo, ¿acaso no es una bendición? ¿Qué decía usted cuando venía de su país? Voy a ir a Europa. Y llegando a España, lo primero, la chamba. ¿Sí o no? Ahora está trabajando y no le gustó el trabajo y Dios le proveyó otro. Y salió de ahí y Dios le proveyó otro. Y otros no, otros han aguantado vidas ahí. ¿Y qué le ha dado Dios? Trabajo. ¿Quería trabajo? Tome trabajo. Trabaje pues. Y Dios le ha bendecido a través del trabajo.
Y todos los fines de al final de mes está el sueldo, está la bendición ahí, está el fruto de su trabajo. Ese es el diezmo de Dios para su iglesia también. ¿Acaso estos no son beneficios de Dios para su iglesia? ¿Qué pretende ver usted, hermano? ¿Qué más espera de Dios? ¿Acaso usted no tiene habilidades, talentos? ¿Acaso usted no puede ofrendar algo de eso? Cuando iniciamos el ministerio, nosotros barríamos, limpiábamos, cocinábamos, cantábamos, tocábamos. Las hermanas se ríen porque algunos me decían: pastor, ¿se acuerda cuando usted tocaba con una mano la guitarra, con la otra el piano y también con el pie la batería? Porque así iniciamos, era el pastor orquesta, el pastor pulpo. Y luego Dios va proveyendo gente maravillosa como usted, que trae dones y talentos. Y usted ha dicho: lo voy a ofrendar y lo voy a diezmar para el Señor. Por eso ministerio de alabanza, ministerio de ujieres, damas, niños, predicadores, discipuladores, cada cosa que usted hace no lo hace para mí. Porque si Dios quiere hoy, en este momento, hace que mi cuerpo desaparezca o mi respiración se corte y ya se acabó el pastor Jackson. Pero la iglesia sigue, Jesucristo sigue. Por eso el centro de atención y la prioridad y la persona más importante de esta iglesia se llama Jesucristo. Él merece toda la gloria y la honra, hermanos. Aleluya. Sirvamos con amor al Señor. Sirvamos con devoción. Demos ejemplo de lo que amamos a Dios. Usted puede tener 20 años en la iglesia, pero que nunca se le apague esa llama, ese fuego. Cuando a usted le impusieron las manos por manos de presbíteros, de obispos, de pastores, le ministraron el fuego del Espíritu Santo. Y Pablo dice: no dejéis que esa llama se apague. Enciende, aviva el fuego del don de Dios. Todos los días debe de ser como un levita, prendiendo esa llama para que cada vez que venga a la iglesia, en vez de criticar y murmurar, usted venga a servir. Usted diga: Señor, aquí vengo, porque todos los 7 días me serviste. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Jacob puso por señal una piedra y la llamó casa de Dios. Y le dijo: de todo lo que me des, te daré el diezmo. Génesis 28, 22. Y cuando Jacob se fue de la casa de sus padres, tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa lectura? Tuvo un encuentro personal con Dios. Mira, hermano, perdón que me corte, yo sé que llevo unos minutos adelantados, perdón. Me encontré un pastor ya de años en España, y me dice el pastor Jackson, me dice: ¿no ha comprado usted iglesia? Templo, me dice. No, pastor, le digo yo: ¿qué va? Yo vivo en el alquiler todavía. Mire, pastor, le voy a dar testimonio. Yo estaba así como usted, me dice. Y yo un día oré al Señor, porque yo ya estaba hastiado de andar alquilando. Y es verdad, hermano, uno se cansa, hermano, andar con estas cosas. No hay más que problema. Por eso, iglesia, tenemos que pedir algo propio. Uy, hermano, qué falta de fe. Tenemos que pedir algo propio. Aleluya. Y me dice el hermano: yo he estado pidiéndole a la iglesia, y la iglesia, pastor, viera, hermano, qué duros que son para diezmar y para ofrendar. Y le digo yo: lo mismo me pasa a mi hermano, le digo yo. Es que es verdad, hermano, hay veces que cuesta, ¿verdad?, soltar esos chambulines. ¿Sí o no? ¿Verdad? A mí me ha pasado, el pastor le pasa también. Le digo a mi esposa: ahí va el pago del agua y de la luz.
pero nada del Señor. Y me dice, pero un día Dios se le reveló a la iglesia, pastor. Y la iglesia tuvo un encuentro personal con Dios. Y a través de ese encuentro, mire, nació este templo que hoy es nuestro. Por eso no tenemos que exigirle nada a nadie. Nosotros solo plantamos la visión, les presentamos el plan y el proyecto, y Dios se le va a revelar a cada uno de ustedes. Y usted dirá, pastor, esto para el templo, pastor, esto para el templo, pastor, esto para el templo. Y de poco en poco, de 100 en 100, como construimos el muro en casa, así se construirá la casa de Dios. Y daremos testimonio, porque Jacob oró y dijo, Señor, de todo lo que me dieras, el 10º te daré. A su nombre. Porque tuvo un encuentro personal. Después que salió de su casa, tuvo un encuentro personal con Dios. Y lo que hace falta muchas veces a la iglesia no es que ore el montón ni que ayune el montón, porque eso muchas veces se convierte en sacrificio. Pero cuando Dios se le revela a una persona, hermano, esas cosas son espontáneas. Éramos 12, decían los hermanos, detrás del Señor, también como ustedes, alquilando, buscando el pan diario, caminando. No teníamos coche para caminar. Éramos 12 y ahora somos millones y millones y millones y millones, y siguen siendo millones de cristianos convertidos al cristianismo, adorando y glorificando y aceptando al único Dios verdadero que se llama Jesucristo nuestro Señor. Y ellos son de los que da testimonio Juan y dice, yo he visto unos que han venido a la presencia de Dios, y son millones y millones y millones y millones y millones vestidos de blanco, adorando al Cordero inmolado, al que está sentado en el trono, el que es digno de desatar los 7 sellos. Y estos son los que cantan, santo, 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 bendito el que viene, bendito el que está en este momento. Hermano, nuestra mayor fiesta viene en camino, y yo me voy a gozar al lado de mi Padre. Si usted quiere quedarse en este mundo miserable que no ofrece más que enfermedades y problemas, que no hay más que noticias malas, usted tiene la libertad de decidir. Tiene 2 caminos. ¿Cuáles son? El del mundo, que es el más ancho, el más fácil, donde todo el mundo quiere caminar, y el estrecho, donde muy pocos lo encuentran. Pero ese es el que nos lleva hacia la vida eterna. Oró Jacob pidiéndole al Señor que lo guardara y que le diera alimento para comer y ropa para vestir. Génesis 28, 22. E hizo un voto diciéndole que si le concedía su petición, le daría el 10º de todo lo que recibiera. Algunos de ustedes fueron Jacob o Jacoba, pues. Jacob o Jacoba. Y lo he repetido, estando en su país, usted hasta profeta de Dios buscó. Y dijo, Señor, si me llevas por las alturas y me pasas por la frontera de la tierra, llegando a la tierra española, te prometo, Señor. Y usted era una santa delante de aquella sierva. ¿Se acuerda? Y aquella sierva hasta le ungía las maletas. El siervo. Y usted buscó siervos y siervas, ¿verdad? Porque traía miedo, ¿verdad? Que usted decía, no, hombre, me pueden deportar de tal sitio. Pero usted dijo, te prometo, Señor. Así como cuando se fueron para Estados Unidos, algunos también.
Y llegando aquí le abandonaron, hermano. Ministros de alabanza, predicadores evangelistas perdidos ahora en las discotecas en el mundo. Ya no tienen pudor, ya no tienen miedo ni temor. Pero prometieron, fuimos a Jacob. Te juro, Señor, que si me das ropa para vestir y comida para comer y una sombra donde yo me pueda arrimar, de todo lo que yo gane, yo te daré. ¿Sí o no? Tiene DNI. No venía con hijo, ahora tiene 3. Que golpeele la espalda, casi se ahoga. No tenía casa, ahora tiene una hermosa casa. No tenía coche, tiene coche. No tenía tierra, ahora tiene donde sembrar. ¿No? Y Dios le ha proveído. Conclusión, termino. El mensaje se llama el ministerio de dar. Jesucristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hoy en día los ministros solo quieren recibir, pero ellos no quieren dar. ¿Para qué sirvan los diezmos y las ofrendas? No solamente para pagar el alquiler, también para cubrir las necesidades de la iglesia. Ustedes han sido testigos muchas veces de que nosotros, en la posibilidad de nuestra economía, hemos ayudado a la gente, las personas. Y esto no es para gloria humana, pero es para testimonio. Como yo, hace unos meses yo no estaba trabajando, pero ya cuando vi la necesidad le digo: Señor, provéeme un trabajo. Y Dios me proveyó un trabajo. Y recordé las palabras del apóstol Pablo, que dijo: yo ciertamente trabajo para no ser carga para ninguno de ustedes. Pero es bíblico también que el que participa de las cosas sagradas, viva de las cosas sagradas. El que participa del templo, de la casa de Dios, viva del templo y de la casa de Dios. Pero cuando no se puede, pues oramos a Dios y le decimos: Señor, ahora no puedo sangrar a la iglesia, más bien tengo que buscar cómo ayudarle, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces le pedimos al Señor trabajo, y el Señor viene y nos da trabajo. Y una vez que el Señor nos da trabajo, ahí viene la palabra: tenemos que dar de gracia. Y termino con el texto en Primera de Corintios. Te alabo, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Has sido bueno, Señor. Segunda de Corintios, hermano, capítulo 9. Usted ya conoce el texto. ¿Ya lo tiene? Capítulo 9, segunda de Corintios. El verso desde el 5 dice, le habla a los macedonios: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ya aquí cambia el apóstol Pablo, porque al principio ordenó y ahora entra con una exhortación. Hermano, no todas las iglesias son iguales.
Hay gente que piensa que por ir a abrir una casita y tener un par de gente ahí, chao, tuvimos el premio. No saben a lo que se meten. Si no tienes un llamado, ese barco se hundirá, hermano. Pero cuando viene un hermano y me dice, quiero empezar, yo le digo, inicie. Inicie. Pero esto digo, el que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso yo no me corto en la visión. Este tipo de mensajes yo no lo suelo predicar en la iglesia, pero yo creo que es necesario de vez en cuando volvernos a recordar, amén, que dentro del ministerio del Señor tenemos que contribuir también con los negocios del reino. ¿Cuáles son los negocios del reino? Restaurar al caído, atender a las viudas y a los necesitados. ¿Cuáles son los negocios del reino? Que el mayor posible de almas que estaban antes metidas en inmundicia vengan al arrepentimiento y tengan una vida nueva en Cristo Jesús.